costumbre, cumpliendo una cita divina con Dios para que nos ministre, para que nos bendiga, para que nos prospere, porque la palabra de Dios es la que nos prospera. Y mientras estemos en la cobertura espiritual de nuestro Señor Jesucristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces hoy vamos a continuar con el discipulado, estableciendo el reino de Dios en la tierra. Le damos gracias a Dios por este ministerio, Red Jesús, la generación del cambio, siguiendo la secuencia bíblica que hemos venido enseñando. Vamos a hablar hoy de un hombre grande, tan grande como Abraham. Estamos hablando de Moisés. Moisés es un hombre que Dios escogió para continuar la descendencia de su generación y para establecer el reino que Dios había prometido desde un principio de la creación. Después que Abraham fallece, los reemplaza su hijo Isaac. Ustedes recuerdan que Isaac es el hijo de la promesa y Dios permitió que Abraham creciera en fe precisamente cuando fue probado con su hijo Isaac. Isaac hereda la promesa y hace lo bueno y lo correcto delante de los hijos de Dios. Isaac es tipología del cristiano que obedece a Dios, del cristiano que guarda los mandamientos, el cristiano que honra a su madre y el cristiano que honra a su padre. Isaac se casa con Rebeca y precisamente esa unión fue determinada por Dios. Dios fue quien guió a su padre Abraham a buscar o a direccionar a través del Espíritu Santo para que le buscara esposa a Isaac. Recuerden que habíamos dicho que es Dios, a través de la oración, a través de la comunión con Dios, la que establece el matrimonio. Es Dios el que ha dado establecer una familia desde Génesis. Y es Dios quien, cuando tú le buscas, Él consigue esa pareja, o te consigue ese esposo o esa esposa. Y decíamos que el pueblo había caído en pecado porque se había apartado de los mandamientos de Dios y habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Pero aquí vemos un hombre correcto. En la vida de Isaac es un hombre que caminó de la mano de Dios y Dios lo prosperó en todas las áreas donde Isaac anduvo. Isaac es padre de Jacob. Jacob también había sido dada una promesa, pero aconteció que Jacob tuvo que pelear, tuvo que luchar, porque Jacob en principio no había entendido lo que Dios le había entregado en sus manos, pero a través de la prueba que Jacob tuvo que vivir, también terminó haciendo la voluntad de Dios y estableciendo el reino a través del pueblo de Israel. Así que en la vida de Isaac y la vida de Jacob se ve reflejado todas las bendiciones que Dios puede dar a una familia y a un pueblo cuando obedece conforme a la palabra de Dios. Pero también, antes de hablar de Moisés, existió José. En Éxodo 1, el capítulo 6, 7, 8, dice la palabra de Dios: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Recuerden que José había sido designado por Dios para continuar la generación y establecer un reino. De sus 12 hermanos, Dios levantó al menor, que fue a José. Y José tuvo que pasar una serie de pruebas y de eventos tremendos, que más adelante le estaremos hablando de ello, pero que hoy queremos hacer mención para que ustedes vean que hay una secuencia de que la promesa de Dios, cuando el hombre cree, cuando la mujer cree, cuando
familia cree, Dios conserva su palabra, porque Él solo necesita un hombre y una mujer que le crean para Él establecer y para Él hacer. Por eso hoy nosotros estamos en medio de una crisis tremenda, pero hay una iglesia que ha empezado a levantarse en pie, hay una generación de hombres y mujeres, hay un remanente que Dios ha guardado y nosotros estamos creyéndole a Dios, y este pueblo que está en Barranquilla, que está en el Atlántico, que está en Colombia, es un remanente que Dios está preparando porque le hemos creído a Dios, y algo grande Dios va a hacer a través de su iglesia en este tiempo de pandemia en nuestra ciudad y en nuestro país. Por eso hoy queremos hablar de Moisés. Moisés llega después de que estos hombres fallecieron, aparece Moisés. Vamos a contar un poquito de la vida de Moisés, porque precisamente con Moisés se inicia otra etapa diferente en la vida del pueblo judío. Acuérdense que a través de Abraham el Señor estableció al pueblo judío como su pueblo, y ahí entregó la promesa y los estatutos. Pues bien, levantó un hombre para que ese hombre fuera el que estableciera la constitución política, cultural, económica y social del pueblo de Israel. Fue Moisés al que Dios le entregó los 10 mandamientos para que él, con su palabra, pudiera desarrollar la vida social, la vida política, la vida religiosa, la vida cultural y la vida empresarial del pueblo judío. El pueblo judío que conocemos hoy está fundamentado en los 10 mandamientos. Por eso ustedes han conocido que los judíos es considerada hoy como la tercera potencia mundial por todos los adelantos científicos, tecnológicos, económicos, militar, y precisamente ahora en esta pandemia es el único país del mundo que ya empezó a no usar tapabocas ni a cumplir ningún requisito de protocolo, porque ellos es el único país que han podido vacunar 100% a su población. Eso dice mucho del pueblo judío, pero eso tiene unos antecedentes, tiene un gobierno que Dios estableció desde el principio, y fue Moisés quien estableció desde la antigüedad los estatutos y las leyes y los mandamientos para que ese pueblo pudiera caminar en fe. Vamos a leer un poquito entonces sobre Moisés en Éxodo, precisamente Éxodo 2 habla del nacimiento de Moisés. Vamos a leer un poquito sobre la génesis de Moisés, porque es importante cómo Moisés, Dios lo llama y por qué lo llama. Pero mira lo que aconteció, mira lo que sucedió para que este hombre pudiera ser llamado por Dios. Dice, nacimiento de Moisés, dice, un varón de familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafatió con asfalto y brea, y colocó en ella un niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que iba a acontecer. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio en ella la arquilla y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón:
lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, lo cual lo prohibió y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. ¿Por qué contamos esta breve historia de Moisés? Porque habíamos dicho que los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron en tierra extraña, estaban esclavizados en Egipto. Y José había logrado poner gracia delante de los ojos del faraón y pudo libertar y sustentar al pueblo de Israel en medio de esa esclavitud. Pero después dice la palabra que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea uno de nuestros enemigos y peleen en contra de nosotros y se vaya de la tierra. Es decir, que cuando José murió, subió un nuevo rey, y ese rey no conoció a José ni lo que había hecho José con el pueblo de Israel y la alianza que José había hecho con el faraón anterior. Por eso la madre de Moisés lo tuvo que haber escondido, porque los egipcios ya sabían que ellos estaban esperando un libertador, porque estaban siendo sometidos a esclavitud por muchos años. Y habían rebeliones que acontecían en las zonas de trabajo, pero ellos percibían que en cualquier momento podía levantarse un libertador o un líder del pueblo judío para iniciar una revolución o una revolución para quitarse el yugo del pueblo egipcio. Por eso vemos aquí que Dios guía a la madre de Moisés y le dice: esconde al niño por 3 meses, y después le direcciona para que tome al niño y lo meta en una cesta, lo cubre, lo protege bien y lo tira al río. ¿Qué madre que ame a su hijo va a tomarlo y lo va a tirar a un río sin ningún tipo de consideración, sabiendo el riesgo que puede acontecer cuando tú tiras a una criatura pequeñita a un río? Lo más probable es que se muriese, lo más probable es que hubiese comido por los tiburones o por los caimanes, lo más probable es que los árboles y las tempestades pudieran matar a ese niño. Sin embargo, ella tuvo la convicción, ella tuvo la confianza en Dios, porque había sido direccionada para hacer eso. Amén. Entonces, en medio de la dificultad, en medio de las circunstancias, Dios buscará la puerta que tiene que abrirte para que tú avances. En medio de la dificultad, en medio de la opresión, Dios buscará una salida para que los hijos de Dios podamos ser luz en la ciudad de Barranquilla. Dios buscará una salida para que los hijos de Dios puedan ser la sal para Colombia, para poder darle un sabor de vida y de bienestar y de esperanza al pueblo colombiano. No nos extraña entonces que aquellos que hemos caminado en fe, Dios tiene una promesa que cumplir en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, por eso aconteció. Y mira qué cosa tan preciosa. Dios, sabiendo que Moisés iba a quedar en manos de la hija de Faraón, entonces puso por nodriza a su propia madre. Fue la madre de Moisés quien lo amamantó, fue la madre de Moisés quien lo crió, fue la madre de Moisés quien le enseñó la cultura, fue la madre de Moisés que lo capacitó en la lengua hebrea. ¿Por qué Dios haría eso con Moisés? Porque Moisés tenía un destino divino para gobernar, porque Moisés tenía un señalamiento del cielo para seguir estableciendo el reino que Dios había establecido desde Adán y Eva en el paraíso. Dios no se ha olvidado de su promesa, Dios no se ha olvidado de su amor infinito por su pueblo. Por eso
en medio de la dificultad y las circunstancias que tú estés viviendo como familia, como empresario, como emprendedor, como líder, no te preocupes, sigue creyendo y sigue orando que Dios te dará una salida en medio de la prueba. Amén. Qué bendición es estar aliado con Dios. Amén, aleluya. No importa la circunstancia que tú estés viviendo, pero Dios te dará la salida. Entonces dice que Moisés creció. Amén. Moisés creció y empezó entonces, como tenía el ADN del pueblo judío, y era el pueblo judío el que estaba esclavizado durante 400 años, mira lo que dice aquí. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, ya era un joven de 20 años. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas estas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y se escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu hermano? Y respondiendo el otro: ¿quién eres? ¿Quién te ha puesto a ti de príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste a egipcios? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en tierra de Madián. Amén. Mira lo que está aconteciendo aquí. ¿Cómo así que Moisés había sido creado en el templo? Moisés había sido creado en el palacio, con todos los beneficios y con todas las ventajas de ser un hijo del rey. Fue a la mejor universidad, estuvo enseñado por los mejores maestros, manejó las mejores cosas, los mejores caballos, las mejores armas, tenía una posición de privilegio. Pero Moisés, su ADN, su identidad estaba dentro del pueblo judío, porque su madre le había criado conforme a la cultura y le había enseñado todas las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Por eso Moisés se levanta. Amén. Moisés se levanta y se indigna porque ve que están maltratando y que cuántos judíos no murieron construyendo las torres egipcias. Cuántos judíos no perdieron sangre, perdieron su salud, su vida, sus familias, perdieron sus hijas construyendo las torres, las pirámides de Egipto. Cientos, miles, millones de judíos. Por eso Moisés, cuando ya empieza a tener esa identidad y sabiendo que él pertenecía al pueblo de Dios y sabiendo que él había sido elegido con un propósito y sabiendo que había sobre su vida un derecho divino para establecer un reino y que él se sentía como rey, no podía permitir que a su pueblo estuviese en esclavitud y lo estuviese maltratando. Por eso él se rebela y entonces es descubierto, ¿verdad? Y entonces se tienen que escapar para la tierra de Madián. Entonces Moisés fue preparado y capacitado 40 años en el palacio del rey. Pero Moisés tenía que ser capacitado también por el Espíritu Santo de Dios. Y tenía que vivir un encuentro con Dios. Y tenía que saber la identidad, el por qué Dios lo había llamado y el por qué Dios había permitido que él hubiese nacido en medio de ese pueblo y de esa esclavitud. Por eso tú a veces te preguntas: ¿por qué Barranquilla? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi negocio? ¿Por qué lo que prospero a veces me cuesta? Está lleno de lucha, está lleno de sinsabores, está lleno de pruebas, porque hay algo que te frena para recibir la bendición. Hay algo que tú te tienes en tu corazón hacer,
pero que no lo has podido hacer porque no hay las condiciones. Dios te está diciendo hoy que tú y yo estamos llamados para libertar a Barranquilla. Dios te está diciendo hoy que tú y yo estamos llamados para libertar a Colombia y también para libertar al mundo, porque tú y yo fuimos escogidos por Dios para levantar una generación diferente. Amén. Una generación de amor, donde que no haya odio, una generación de perdón, una generación donde nos reconciliemos y una generación donde la sociedad y el gobierno, las naciones y los empresarios pongan de primer lugar a la familia. Amén, aleluya. Entonces, por eso el Señor había puesto ese ADN y ese anhelo en Moisés de poder hacer algo por su pueblo. Entonces dice la palabra de Dios que Moisés huyó a tierra de Madián. Y vamos a leer lo que aconteció cuando Moisés. Entonces Madián hizo un pacto con Moisés y le entregó un rebaño de ovejas, porque Madián era pastor. Y Madián tenía varias hijas, y de las hijas más bonitas, de esas se enamoró de Moisés. Y dice la palabra que ellos, en nombre de Dios, contrajeron matrimonio, o sea, se casaron. Amén. Entonces dice el capítulo 3, vamos a leer del 3, del 1 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se apaga? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y sus aflicciones, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y una tierra que fluye leche y miel, a lugares a los lugares de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y del jesubeo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Aquí entonces, después que Moisés fue preparado 40 años en el palacio del rey, viene a ser preparado casi 40 años en el desierto. Amén. Porque la universidad de Dios es en el desierto, a través de la prueba. Y Dios en el desierto y en medio de la prueba afina tu carácter, afina tu templanza, afina tu amor, afirma tu dignidad, y sobre todo te da una nueva identidad. A través de la prueba, Dios utiliza para purificar y santificar al hombre que va a usar. Amén, gloria a Dios. Entonces, Moisés empezó a entender lo que él había vivido, que todas las pruebas que había vivido tenían un propósito divino. Y aquí vemos que Dios
entrega una comisión. Nuevamente le entrega el derecho divino a Moisés para gobernar, para restablecer, para restaurar a su pueblo que había caído en oprobio por haberse apartado de Dios. El pueblo que estaba en Egipcio, en esclavitud, en oprobio, en egipcio, no era porque los egipcios eran malos o porque los israelitas se habían hecho algo malo. No, porque todo el pueblo de Israel se había apartado de Dios, habían perdido la identidad, habían perdido la tierra, habían perdido la relación con Dios, habían perdido habían caído en yugo desigual y se habían olvidado de Dios. Acuérdense que eso ya lo explicamos en los discipulados anteriores. Entonces hoy vemos a un pueblo de Israel esclavo. Amén. Pero Dios se acordó de él. ¿Y por qué Dios se acordó de él? Primero, porque Él es Dios de pactos. Segundo, porque Dios siempre está buscando a un hombre y una mujer para cumplir las promesas que Él ha entregado desde el principio. Entonces vemos aquí que Dios le entrega una comisión, le da un encargo a Moisés, ¿verdad? Después de haberlo preparado, lo levanta para darle un encargo y el derecho divino que le había entregado desde el principio en el paraíso. Moisés nuevamente había sido elegido como ese hombre para él poder desarrollar conquistar esa tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y dice aquí precisamente cuando se le apareció, porque Moisés no conocía, primera vez que Dios se le aparece, le dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob y yo soy el Dios de Isaac. ¿Por qué el Señor le tuvo que recordar eso a Moisés? Porque esa es la generación del pueblo judío, esa es la línea genealógica que Dios ha venido gobernando, esa es la línea que Dios ha venido estableciendo, aleluya, para poder identificar una generación de hombres y mujeres para gobernar en nombre de Dios. Amén, aleluya. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, en esta noche, que Dios, para poder comisionar a una persona para establecer su reino y poder cumplir los pactos, Él primero tiene que preparar a una persona, la tiene que purificar, así como el oro es purificado, como es limpiado, así también Dios tiene que limpiarnos y purificarnos para entonces entregarnos una comisión. Amén. Y una vez te haya preparado, entonces Dios te entrega el encargo divino para que tú gobiernes. Dios había levantado a Moisés con un propósito. Más adelante, mañana, vamos a ver cuál fue el ministerio y lo que Moisés desarrolló como gobernante. A ver, ¿y qué hizo con el pueblo judío que estaba esclavizado? Hoy queremos darle gracias a Dios por esta palabra que nos da fortaleza, que nos llena de vida, de autoridad, que nos renueva espiritualmente en medio de la pandemia, en medio de esta crisis tan dura que estamos viviendo, pero lo que estamos en Dios no nos tocará. Dios nos tiene guardado en el tabernáculo familiar mientras tú busques de Dios, mientras tú ores, mientras tus hijos estén ahí buscando de la palabra de Dios y estemos cubiertos con el manto del amor de Dios y de la justicia divina de Dios en tu familia y en tu ciudad, no te tocarán. Por eso es importante caminar en fe en medio de estas circunstancias, porque lo que estamos viendo da angustia, da estrés, ha traído confusión, pero lo que estamos en Dios, Dios nos da palabras de sabiduría, dominio propio y nos da paz en medio de la tormenta. Así que yo quiero dar gracias a Dios por esta palabra de que Moisés fue traído y fue procesado y fue puesto en un sitio para gobernar y para libertar a ese pueblo. Tú y yo tenemos un liderazgo, tú y yo tenemos un ministerio, tú y yo tenemos un rol que cumplir en nuestra familia, tú y yo tenemos un rol que cumplir en nuestra sociedad, tú y yo tenemos un rol para cumplir dentro de las naciones. Dios ha permitido que tú y yo nos haya colocado en este tiempo. En este tiempo hemos nacido, tú y yo, tu familia y nosotros,
para cumplir un propósito en medio del oprobio, en medio de la aflicción, en medio de la exclusión, en medio de este confinamiento, en medio de este coronavirus, en medio de estas aflicciones que cada día, en medio del pueblo que está en angustia, que está en oprobio, que está en hambre, familias enteras que están quedando desintegradas. Hoy Dios nos colocó un derecho divino y permitió que tú y yo estuviéramos escribiendo esta nueva historia para bendición de su gloria y para establecer su reino. Démosle gracias a Dios. Por eso aquellos hermanos que están ahí oyendo y no han hecho la oración de fe para que pertenezcan a este reino, porque para pertenecer a este reino tenemos que haber nacido de nuevo. Dios nos entrega una nueva nacionalidad. Ya tu nacionalidad no es de la tierra, es del cielo, pero tienes que confesarlo y tienes que creerlo. Por eso hacemos todas las noches esta oración de fe, porque sabemos que siempre se va a conectar a alguien que apenas está conociendo los caminos de Dios, o aquellos que están nuevecitos en la iglesia o en la congregación y no han conocido verdaderamente pertenecer a Dios. Levanta tu mano y pon tu mano en el corazón y di conmigo: gracias, Señor, por esta bendita palabra. Gracias, Señor, por estar aquí oyendo a través de este audio, de estas redes, de este Facebook, tu bendita palabra. Gracias, Padre. Hoy abro mi corazón. Te pido perdón, Señor, porque no conocía de ti, porque no sabía que tú tenías unas promesas para mi vida. Te pido perdón porque estaba ciego y no conocía que a través de ti tú puedes entregar bendición para mí, para yo bendecir a mi familia, pero no solamente a mi familia, sino para bendecir a una ciudad, a una nación, Padre, y para formar parte de la solución y no del problema. Por eso hoy te pido perdón, Señor, perdóname por todos los pecados que he cometido por acción, por omisión, consciente o inconscientemente. Hoy te pido, Señor, que me borres del libro de la maldición y me inscribas en el libro de la vida y de la salvación. Hoy te pido perdón, Señor, y renuncio a toda maldición generacional de mi primera, segunda, tercera y cuarta generación. Renuncio a todo pacto que hayan hecho a nombre mío terceras personas cuando yo era niño y cuando era joven. Me desato, rompo toda ligadura, rompo todo yugo y me declaro libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Y como todas las noches, amados hermanos, vamos a seguir orando por todas aquellas personas y hermanos que nos han pedido oración. Sabemos que tenemos un año de estar orando en esta pandemia. Hemos llenado 2 libretas de oraciones. Estos son personas nuevas que entraron, apenas tienen 20 días de que estemos orando, pero todas aquellas personas que hemos venido orando nos han dado testimonio de que han sido salvos, que han sido restaurados, que han sido liberados, que han sido reconciliados. Así que ten fe que Dios es el que hace la obra. Nosotros creemos que a través de la oración, dice la palabra de Dios, que el justo, la oración del justo puede mucho. Y también dice la palabra donde hay 2 o 3 orando en mi nombre, pidiendo, aleluya, conforme a su fe, Él lo concederá. Por eso hoy vamos a pedir por la salud y la vida de Félix González López y de Magda López, para que tú lo restaures, para que tú te lleves toda enfermedad, para que tú regules toda descompensación física o biológica que haya traído su enfermedad sobre su vida. Dale paz a la vida de Eucaris Maestre, Señor, y de Jorge Maestre. Gracias porque le has llevado y has arrancado todo espíritu de cáncer, toda cosa que había traído enfermedades sobre su vida, lo hemos declarado libre. También bendecimos la vida de Elvis Pozuelo, Señor. Pedimos restauración total por su salud. También te pedimos por la vida de Rumeini Monsalve, aleluya, restauración total por su salud. Trae consuelo por el familiar que murió en el día de ayer, Señor. Trae paz a su corazón, a sus hermanos, a sus hermanas y a su madre. También oramos por la pronta y ya recuperación de la vida de Jair, el pastor, Señor, nuestro pastor. Bendice la vida también de Fidel Plata, Señor, que ha sido recuperado completamente. Bendice la vida de su madre, Señor. Glorifícate en ella. Restáurala, Señor. Tú eres una sierva tuya. Restaura sus niveles de azúcar. Restaura sus niveles de hemoglobina. Restaura ahora en el nombre glorioso de Jesucristo.
declaramos libre de toda enfermedad. Bendice la vida de mi hermana Rosa Cantillo, Señor. Gracias por su pronta restauración. Gracias porque tú le das sabiduría. Bendecimos la vida de Carlos Contreras y su familia, aquellos familiares que están enfermos, Señor, lo declaramos sano en tu nombre, por tu llaga. También declaramos que han sido sanados. Bendice la vida de Berenice Bedoya, Señor. Esta mujer esforzada y valiente, guárdala de todo mal, líbrala de toda maldición, guarda su entrada y su salida, que todo lo que haga, que todo lo que pise, que todo lo que piense sea prosperado por ti, Señor. Infunde respeto, infunde temor, manda ángeles guerreros que la guarden y la custodien. Te damos gracias por la vida de Alexis, Señor, porque sabemos que ya tú lo recuperaste de una manera milagrosa sobre su salud. Bendice la vida de Amparo Arzusa, Señor, aleluya. La madre de Artilio, gracias porque ha empezado a mejorar en ese hospital, pero tú eres el Dios. Suple la medicina, suple los médicos. Si tú quieres hacer un milagro, Señor, yo sé que tú hoy puedes hacer ese milagro. También te pedimos por la vida de Rocío, Señor, bendícela grandemente, derrama de tu preciosa unción sobre su vida, Señor. Te damos gracias en esta hora. Te hemos orado, Señor, te hemos alabado, te hemos glorificado y te damos gracias, Señor. Bendice a toda nuestra familia, bendice a todos nuestros hijos, bendice a toda nuestra generación, bendice al menesteroso, al pobre, al necesitado, a la madre cabeza de hogar, al obrero, al vendedor ambulante, al pequeño empresario, al empresario, Señor. Oh, multiplica, multiplica, llévate toda pobreza, toda escasez, llévate toda opresión en el nombre glorioso de Jesucristo. Trae pensamientos nuevos, te renueva la mente de tu pueblo, Señor. Llévate toda aflicción en el nombre glorioso de Jesucristo, por el poder de su palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya.